Listo, bueno, vamos a empezar pues nuevamente con el tema del sistema pensional colombiano, los regímenes pensionales existentes en el régimen, en el sistema colombiano y las diferencias que hay entre esos dos y las posibilidades mediante acciones judiciales para poder lograr el traslado cuando a la persona le falten menos de 10 años para pensionarse o incluso cuando ya haya cumplido la edad. Que vino a existir una variación eh, este mes pasado. Entonces vamos a comenzar nuevamente. Vamos a comenzar frente al tema del Sistema General de Pensiones y el tema de la ineficacia del traslado entre esos regímenes pensionales. Vea la palabra que estamos utilizando en este momento, que es una palabra crucial frente al tema, ineficacia del traslado entre regímenes pensionales. Entonces lo importante es, primero que todo vamos a preguntarnos nosotros cómo nos vamos a pensionar. Sí, vamos a ver cuál es el régimen que a nosotros más nos conviene, ¿cierto? Independientemente de lo que escuchemos en las emisoras, las entrevistas que escuchemos frente al tema, vamos a ser muy objetivos frente a la normatividad y frente a las circunstancias fácticas y prácticas en la diferencia entre los dos regímenes, entre el régimen de prima media con prisión definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Recordemos que antes de la creación de la ley 100 del 93, no existía solamente un régimen pensional, que era el régimen de prima media con prisión definida, que es lo que llamamos el sistema de reparto, el cual consistía, que era un sistema, por decirlo así, piramidal. Los que estamos cotizando, los que tenemos una capacidad laboral, lo que estamos en ese momento en la etapa de trabajar, estamos cotizando y estábamos sosteniendo las pensiones de la gente que ya tenía la edad de retiro. Entonces eso es lo que consiste más o menos el sistema de reparto. Todos somos cotizando, pero lo que nosotros estamos cotizando es para sostener la pensión de la gente que ya está pensionada. Con la ley 100 del 93, que comenzó a regir a partir del 1 de abril del año 1994, llega un nuevo sistema pensional a Colombia, llega un nuevo sistema pensional a Colombia traído desde Chile, llega traído desde Chile, en el cual nos hablan del RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, tenemos diferencias entre los dos regímenes existentes, la temática, las características de los dos regímenes, el régimen de prima media con prisión definida y el RAIS, y las diferencias entre los dos regímenes existentes y la ineficacia de la afiliación, esa posibilidad que me dicen a mí que cuando yo estoy en el fondo y me dicen, no, es que usted ya no se puede trasladar porque le faltan menos de 10 años, vamos a ver todo un estudio jurisprudencial que han hecho los jueces con una interpretación normativa, porque recordemos que la norma se tiene que analizar en conjunto y no solamente artículo por artículo. Entonces, esto hace que se genere una interpretación a favor de las personas que, por decirlo así, fueron engañadas al momento de afiliarse con el fondo privado. Entonces, vamos a comenzar. Cualquier pregunta, si tiene alguna pregunta, pues ahí está el doctor Anderson que nos puede ayudar con eso, porque en este momento estoy viendo solamente las diapositivas. Sí, no hay Pero, problema, doctor, por supuesto. listo, perfecto, que hay veces uno se puede sentir hablando como un monólogo, uno hablando ahí solo y No, yo voy a bueno, estar muy, muy pendiente, doctor Raúl. Incluso demos inicio a nuestra primera inquietud antes de que empecemos con su presentación, doctor. claro, porque así también Bueno, se vuelve un poco más dinámico. sí, por Obviamente es cierto que supuesto. ustedes me están viendo ahí la cara, que por Sí, lo sí. menos, perfecto. Muy bien. Doctor, el doctor Alberto nos hace una pregunta ya iniciando nuestro encuentro y nos dice, tengo las semanas cotizadas, pero me faltan 6 años para cumplir los 62 años. En un supuesto que no quisiera laborar o cotizar más al sistema, ¿cómo podría pensionarme por Colpensiones? Ya Bueno, empezamos con nuestras inquietudes. listo, perfecto. Bueno, es importante y es una charla que también hemos programado con Comedal frente al tema de los GPP, porque acá viene la UGPP a investigar la gente que no está cotizando, que no está afiliada, que tiene la obligación de cotizar. ¿Qué pasa? Como le falta tanto tiempo para pensionarse y ya tiene las semanas,
Anteriormente la gente decía, no, pues yo no voy a cotizar más, pero viene la OGPP y empieza a fiscalizar quiénes son evasores al sistema general de pensiones y a los parafiscales, tanto independientes como empresas. Entonces empieza a mirar, bueno, este señor declara renta y declaró renta por tanto dinero durante este año inmediatamente anterior. Y cuando miramos el sistema pila, porque se combina el sistema pila y el MUISCA, que es el sistema que maneja la DIAN, y la OGPP tiene esos dos sistemas, hacen match, hacen pues un comparativo y vemos que no está cotizando, sabiendo que tiene la obligación de cotizar, así sea por un salario mínimo. Frente al tema del rentista capital, bueno, yo me voy a dedicar a ser rentista capital, hay un tema también y un tema legislativo en el cual dice, bueno, el rentista capital está en la obligación de cotizar o no está en la obligación de cotizar. De todas maneras, el GPP entiende que está en la obligación de cotizar y lo más probable es que lo pueda requerir. Esa es una primera parte de la pregunta, porque es la pregunta, hay que mirarla, porque la pregunta que nos hace tiene dos respuestas. Esa es una primera parte de la pregunta. La otra, que ya es solamente el tema pensional, el tema netamente pensional, recordemos que la pensión, el régimen pensional cubre tres riesgos: el riesgo de la vejez, el riesgo de la sobrevivencia y el riesgo de la invalidez, ¿cierto? Entonces, cuando la persona deja de cotizar más de 5 años o más de 3 años y queda inválido, queda en un estado de invalidez, la norma dice que tiene que tener 50 semanas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración de la invalidez. Entonces, la persona va a reclamar la pensión de invalidez a Colpensiones o al fondo privado que se encuentre, y ellos le van a decir lo más probable es que no se puede pensionar porque no tenga las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Ya entraría uno como abogado a ir donde un juez a decir, venga, es que independientemente esta persona tenga o no tenga las 50 semanas en los últimos 3 años, pues ya tiene las 1.300. Y el que puede lo más, puede lo menos en el derecho. Si yo pude lograr las 1.300, pues tengo derecho a la pensión de invalidez, que es la misma que la de sobrevivientes. Hay una figura que se llama la pensión anticipada de vejez por la invalidez y exige dos requisitos, no tanto la fecha de estructuración hacia atrás 50 semanas, sino que exige como requisito tener 1.000 semanas cotizadas y tener 55 años de edad. Entonces, si yo soy una persona de 55 años de edad y tengo 1.000 semanas cotizadas y quedo en un estado de invalidez, tengo esa posibilidad de reclamar mi pensión, independientemente tenga o no 50 semanas en los últimos 3 años. Frente al tema de la pensión de sobrevivientes, la norma establece que cuando la persona fallece y no tiene las 50 semanas cotizadas, pero tiene las 1.300 semanas, la cónyuge o la compañera permanente o el beneficiario de ley correspondiente tiene esa posibilidad de reclamar la pensión de sobrevivientes, pero en la tabla de reemplazo se le castiga un poco porque del IBL que da es desde el 80%, a ese IBL se le saca el 80% y de ahí se saca la tabla de reemplazo para otorgar la pensión de sobrevivientes. Entonces, y al momento de liquidarse, bueno, entonces ya vamos con el último punto frente al tema de la pregunta. Al momento de liquidarse, si yo no deseo cotizar más y bueno, no quedo inválido, los GPP no me requiere y yo no quiero cotizar más, al momento de yo cotizar esas 1.300 semanas, al momento de liquidarse la pensión, se va a actualizar ese dinero que yo coticé, porque recordemos que la liquidación se hace conforme los últimos 10 años cotizados cuando hablamos del fondo público y Colpensiones, soy manejado por Colpensiones. Entonces, como la respuesta. Espero que sí le haya dado la respuesta. Entonces, se hace la liquidación con toda la vida laboral, se hace la liquidación con los últimos 10 años y ese dinero y ese IBL se va a actualizar al valor presente. Entonces, si yo dejé de cotizar hace 10 años, el salario que yo que estaba ganando hace 10 años es mucho más del mínimo, pues ustedes como médicos, casi todos cotizan por más del mínimo, entonces ese valor se les va a actualizar al presente. Listo. Entonces Sí, tenemos, señor. Bien pueda. perfecto, tenemos el Sistema General de Pensiones, está compuesto por dos regímenes pensionales, ya les había dicho, el régimen de prima media con opción definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Ese régimen de prima media con opción definida es el régimen que venía desde antes de la edición del 93 y el régimen de ahorro individual con solidaridad es el que se crea con la edición del 93, que son los fondos privados, ¿cierto? Entonces, porque fijémonos en el nombre, eso es muy importante el nombre, que es ahorro individual y el otro es
prestación definida, prestación definida. Entonces en el 1 yo ya sé más o menos cómo hacer la prestación porque ya está definida por la norma. Y el otro es un ahorro individual que yo hago. Entonces, acá un tema, como venía diciendo desde el principio de la charla, el tema de la afiliación, que es muy importante y por eso es que estamos trabajando mucho el tema en áreas en las instancias judiciales, solicitando la ineficacia de la afiliación. Entonces, la afiliación es un acto jurídico, el cual implica la vinculación al sistema pensional y conlleva una selección del régimen pensional. Pero esa selección del régimen tiene que ser libre por parte del afiliado, de manera voluntaria y libre por parte del afiliado. Entonces, una vez efectuada esa afiliación, yo inicie mi vida laboral y llego y digo, bueno, yo me quiero afiliar con protección. Llegué a la empresa, acá hacemos esto con protección, firmé el formulario, listo, ya estoy ahí haciendo un acto jurídico de vinculación, un contrato, un acto jurídico de vinculación a un fondo privado. Una vez seleccione yo ese fondo privado, si me quiero trasladar al régimen de ahorro individual, tengo que esperar 5 años para poderme trasladar. Entre fondos privados, cada 6 meses me puedo trasladar sin problema, ¿cierto? Pero entre régimen pensional, o sea, régimen de prima media, régimen de ahorro individual, cada 5 años. Y el afiliado no podrá trasladarse cuando le falten menos de 10 años para pensionarse. Eso es lo que dice la norma. Eso es lo que dice la norma y hay que tener en cuenta. Y por eso es que muchas veces la gente dice, no, es que ya sé que voy a quedar pensionado con un salario mínimo, con un poco más de un salario mínimo en el fondo privado y ya no me puedo trasladar. No, ya es muy conocido por todos de que si hay esa posibilidad. Incluso en estos días salió un artículo en El Tiempo donde hay 4 sentencias fundamentales de la Corte Suprema de Justicia y una de esas es una que vamos a hablar más adelante, que es de la imposibilidad que queda del pensionado para trasladarse nuevamente al fondo público, al régimen de prima media. Es conocido como fondo público, pero no quiere decir que pertenezca al Estado colombiano, sino que es fondo público porque es administrado por el Estado colombiano. Pero el fondo y el dinero que está en el fondo público no es del Tesoro Público ni de las arcas del Estado colombiano, sino que es un patrimonio que es administrado que le pertenece a todos los afiliados, que es administrado por el Estado. Entonces, por eso hablamos de fondo público. No quiere decir que sea el régimen, que sea público por el que ese dinero es público, no, es porque es administrado por el Estado. En cambio, el régimen de ahorro individual es administrado por aseguradoras o por financieras, que en este momento son 4. O el Mutual, que ya se llama Scandia, tuvo un tiempo se llamó Scandia, después se llamó Mutual y otra vez se llama Scandia, Porvenir, que es el más grande de todos, Protección y Colfondos. El más grande de todos es Porvenir, después sigue Protección, después Colfondo y el último es el Mutual, porque el Mutual va dirigido a una determinada población. Obviamente si una persona que se gane un salario mínimo quiere estar en el Mutual lo tiene que recibir, porque lo establece así la Constitución del 91. Sin embargo, ellos van a la cacería de médicos como ustedes, de ingenieros, de profesionales, de gente que tenga un buen salario, porque eso le interesa a Scandia, perdón, ya se llama Scandia. Entonces ya tenemos en cuenta que la afiliación es un acto jurídico que implica unas obligaciones por ambas partes, ¿cierto? Y para yo hacer ese acto jurídico tengo que hacerlo de manera libre y voluntaria. No puedo ser presionado ni engañado, por decirlo así, por parte del asesor. Entonces, eso lo consagra el artículo 13 de la edición del 93, no literales A, B y C, D y K, en el cual implica el deber de efectuar cotizaciones y como consecuencia de lo anterior el derecho a las prestaciones que otorga el Sistema General de Pensiones. Entonces, el Sistema General de Pensiones se va a otorgar unos derechos. ¿Cuáles derechos? Los que hablamos anteriormente, el de la vejez, el de la invalidez y el de la sobrevivencia. Son los 3 seguros. Yo siempre he dicho que el mejor seguro que existe es el seguro de la seguridad social. Porque muchas veces la gente contrata unos seguros y en estos días vino a la oficina una señora que el esposo quedó inválido y contrataron un seguro con Sura y ahí estamos tratando de sacar ese seguro y una cosa bien complicada. Los seguros cubren todo menos el accidente o la calamidad que uno sufre.
En cambio, esto sí es fundamental. Vos firmas el acto jurídico de tu afiliación y esa afiliación te va a otorgar unos derechos, pero tiene que ser permanente y independientemente pues el régimen que seleccione la persona. Entonces, miremos que ahí está establecido en el artículo 13 de la Ley 100 del 93, que nos habla frente al tema de la afiliación. Ese es un tema que vamos a atacar al momento de presentar las demandas. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de cada régimen. Vamos a empezar un poco a hablar del régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, ¿qué es la característica del régimen de prima media? La característica del régimen de ahorro individual con solidaridad. La pensión se paga con el ahorro individual de cada afiliado, el cual comprende varios ítems. Los aportes obligatorios, aportes voluntarios. Recordemos que en el fondo privado yo tengo aportes voluntarios, en cambio en el fondo público yo no tengo aportes voluntarios. Yo no puedo ir a Colpensiones a hacer aportes voluntarios, solamente lo puedo hacer en el régimen de ahorro individual con solidaridad, en el RAIS. También están los rendimientos financieros, que eso es fundamental, y los rendimientos financieros de los fondos privados son excelentes, son súper buenos. Uno dice, hombre, esos rendimientos están buenos y esas pensiones tan malas que dan. El bono pensional, claro está, si tengo derecho al bono pensional. No todas las personas tienen derecho al bono pensional. ¿Quiénes tienen derecho a ese bono pensional? Tienen derecho a ese bono pensional las personas que en algún momento estuvieron cotizando por una entidad pública que no le cotizara al Seguro Social, sea una entidad territorial, una entidad departamental, nacional, distrital. Por ejemplo, la gente que estuvo antes de la ley 100 del 93 con el municipio o con la secretaría, con la gobernación en la Secretaría de Salud, por ejemplo, el rural de ustedes, mucha gente hizo el rural con la Secretaría de Salud, entonces ahí hay un bono pensional. Para tener derecho a un bono pensional tengo que tener mínimo 150 semanas cotizadas o 150 semanas trabajadas o que yo trabajé para la Nación, para cualquier entidad pública, lo mismo que para Colpensiones. Yo estuve en el Seguro Social, yo estuve en el Seguro Social y me traslado para el fondo privado, entonces yo tengo derecho a que ese tiempo que yo trabajé vaya en un título que se llama bono pensional para que vaya a acumular todo mi capital al momento de yo pensionar. Por eso es que digo, si a este hubiera lugar, porque no todo el mundo tiene derecho a ese bono pensional. Ese bono pensional muchas veces se pierde porque la gente no sabe que tiene derecho a ese bono pensional. Muchas veces la gente no sabe que tiene esa posibilidad de reclamar ese bono pensional siempre y cuando esté afiliado en el régimen de ahorro individual. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el bono pensional siempre y cuando haya lugar. También es importante que la gente tenga en cuenta que muchas personas que dejaron de cotizar al sistema y que tienen un bono pensional para hacerlo efectivo, tienen que afiliarse al fondo privado porque no hay límite para afiliación, tienen que afiliarse al fondo privado y cotizar para poder reclamar ese bono pensional. Ese bono pensional no se lo dan a la persona por simplemente ir a pedirlo, no. Tiene que estar en el fondo privado para poderlo reclamar. Tiene que tener acumulado un mínimo de 110% de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, recordemos que como es un ahorro individual, ese capital que suman esos factores que acabo de mencionar, que son aportes voluntarios, aportes obligatorios, rendimientos financieros y bono pensional, si tengo derecho a este, tiene que ser tan grande el ahorro que tengo esa posibilidad de sustentar un salario, el 110% de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Por qué? Porque esto funciona con un cálculo actuarial en el cual hay varios factores, está la edad de la persona, el momento en que vaya a reclamar la pensión con el fondo privado, mis beneficiarios, si tengo hijos menores, si tengo hijos con alguna discapacidad que van a depender económicamente de mí toda la vida, o si tengo una cónyuge joven, eso también varía mucho en el monto de la mesada pensional. Entonces, cuando la persona es una persona, por ejemplo, yo tengo un tío, el tío tiene ya la edad para pensionarse y la esposa es muy joven, la esposa tiene como 30 años, 32 años. Entonces, a él lo castiga el fondo privado al momento de reclamar su pensión porque la proyección de la mesada pensional se va a hacer
no con la expectativa legítima de vida que él tiene, sino con la expectativa de vida que tiene la cónyuge. Entonces hay que tener en cuenta todas esas características que el fondo privado tiene al momento de yo ir a reclamar una pensión con el fondo privado. ¿A quién le sirve el fondo privado? El fondo privado le puede servir a una persona que no tenga hijos, que no tenga beneficiarios de ley. De pronto a ellos le quede un poquito mejor la mesada en el fondo privado. Sin embargo, he visto pocos casos. Entonces, vamos a mirar. El ahorro proviene de cotizaciones, rendimientos financieros, tiene unas características. ¿Qué es lo que quería la ley 100 del 93? Cuando se crea la ley 100 del 93 y se introduce los fondos privados, primero que todo lo que se quiere es que los regímenes tengan una capitalización, o sea, que este régimen tenga una capitalización, porque obviamente los dineros que nosotros depositamos en el fondo privado, esos dineros van a ser invertidos en bonos, va a ser invertido en acciones, va a ser invertido en temas inmobiliarios. Ese dinero va a generar una capitalización. Por eso es que hay un rendimiento financiero. Por eso con el tema de la pandemia, si nos acordamos cuando empezó el tema de la pandemia del COVID, los fondos empezaron a bajar y los rendimientos financieros de las personas empezaron a bajar. Entonces yo me acuerdo que me llamaban, sobre todo en el tiempo en que estábamos con esa cuarentena tan complicada, que me llamaba la gente, yo iba a retirar mi plata, o sea, la gente ya tenía la edad, no tenía la edad y podía retirar la plata, yo iba a retirar el dinero, no le daba para la pensión. Y le decía, no, espera un segundito, ¿para qué va a retirar la plata ya sabiendo que el fondo privado está rentando de manera negativa? Espere que pase este tema de la pandemia, o que por lo menos se medio estabilice un poco la economía, para que coja un poquito más los rendimientos y pueda sacar un mayor dinero, porque en el fondo privado te devuelven los rendimientos. Entonces también se quería mejorar la sostenibilidad financiera del sistema. Según Mauricio Oliveira, que fue el presidente de Colpensiones en mucho tiempo, él dice que el régimen de prima media como presidente definido, o sea, Colpensiones no tiene ningún problema de sostenimiento financiero. Eso es un tema que realmente es difícil de entablar, es difícil de conversar, porque mucha gente piensa lo contrario. Mucha gente piensa que sí existe un problema de sostenibilidad financiera frente al régimen de prima media con presencia definida. La pensión la paga directamente, por decirlo así, el trabajador. Y hay una rentabilidad y lo que se trata frente a este tema es frenar también la evasión de las cotizaciones. Eso es lo que se pretendía con la creación de estos regímenes pensionales. Y obviamente también, por decirlo así, quitar esa carga al Estado colombiano frente al tema de la pensión. Recordemos que hay unos regímenes exceptuados, que son el de los maestros y de los militares. El Estado como tal, sí es el que paga la pensión de los maestros y de los militares. Sin embargo, con el tema de la pensión del fondo público, esa pensión la pagamos nosotros, sino que hay un desfalco que viene del Seguro Social, que dicen mitos urbanos que ese desfalco es por culpa de la corrupción del país, en el cual establecen que el régimen público tiene un déficit porque tiene que poner el Estado colombiano la mitad, o sea, 50 billones frente al tema del pago de las mesadas pensionales. Eso es lo que dicen, eso es lo que informan. Sin embargo, con este tema de la ineficacia y la afiliación y que todas las personas estamos cotizando en el fondo privado, al fondo público, esto ha dejado de tener tanto peso. Pero muchos expertos creen que al final, o por ahí en 10 años, va a haber también nuevamente un tema de problema de sostenibilidad financiera del sistema. Vamos a ver qué pasa con él. Ya empezaron a hablar de la reforma tributaria. Vamos a ver si van a hablar de la reforma pensional. Yo pensé que este gobierno de Duque iba a hablar sobre la reforma pensional, pero todavía no han hablado por el tema, pues obviamente, de la pandemia que hizo que se modificaran muchos temas. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en este año, estos 2 años que le quedan, año largo que le queda. Muy bien, doctor. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, tengo 2 preguntas que le quiere compartir la doctora Jessica. La primera
Dice, buenas tardes, si hago aportes a pensión como colombiana en el exterior. 1. ¿Es beneficioso o perjudicial cotizar por montos inferiores al ingreso percibido en el exterior? Y 2. ¿Con cuánto tiempo recomienda aumentar el IBC para cotizar? Listo, muy buenas preguntas. Entonces, eh, yo siempre he dicho, hay un tema que se llama la brecha pensional. Entonces, ¿en qué consiste eso? Que cuando la persona se va a pensionar y por lo general ha cotizado por menos de lo que gana o por mucho menos de lo que gana, la persona no va a recibir nunca lo que está cotizando. Ningún seguro en el mundo va a responder el 100% por lo que yo estoy pagando. Entonces, entre más dinero cotice yo, sobre todo si estoy en el fondo público, eh, más alta va a ser mi pensión. Claro está, obviamente el IBL va a ser, la tabla de reemplazo va a ser menor, pero no es lo mismo sacarle el 75% a 6 salarios mínimos que el 60% a 20 salarios mínimos, ¿cierto? La norma, ¿qué dice? La norma dice que la liquidación de la pensión se va a hacer con los últimos 10 años o toda la vida laboral. Los últimos 10 años o toda la vida laboral y se les coge el porcentaje mayor. Yo pienso creo pues que la reforma pensional que va a traer el gobierno va a establecer que solamente se tenga en cuenta en la forma de liquidar la pensión con toda la vida laboral. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen en su mente de que solamente van a cotizar duro los últimos 10 años de vida, porque no van a estar metiéndole plata todo el tiempo. Entonces, yo pienso que una de las reformas va a ser la modificación de la liquidación en el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, lo más probable es que digan, la pensión se va a liquidar con toda la vida laboral, se va a eliminar la liquidación de los últimos 10 años. Entonces, cuando viene una reforma pensional, siempre tiene que haber una transición. Siempre va a haber una transición. Entonces, lo más probable es que la transición cubra a esta gente que le falten 10 años o menos para pensionarse. Toda la gente que le falten 10 años o menos para pensionarse, esto no es todavía no ha pasado, es simplemente una hipótesis que estoy haciendo, pero como así ha sido anteriormente, lo más probable es que así sea en esta nueva reforma. Entonces, o sea, puede variar el tema a los 10 años, pueden decir que es menos, que es 5, a los que le falten 5 años. Yo creo que va a ser 10, porque 5 ya sería muy corto. Pero dicen, a los que falten menos de 10 años, por decirlo así, sí se les va a respetar la posibilidad de pensionarse con los últimos 10 años cotizados. Pero a la gente que no quede en la transición, lo más probable es que quede con toda la vida laboral. Entonces, yo siempre he dicho a la gente, hombre, si usted puede cotizar, hágalo. Espere a ver qué pasa con la reforma pensional y si la reforma pensional usted lo favorece en el tema que queda en la transición, pues cotice los últimos 10 años duro. Si no, cuando llegue la reforma empieza a cotizar bueno desde el principio. No hay problema si es colombiano en el exterior de cotizar por un valor inferior, siempre y cuando concuerde con, si estoy cotizando como independiente, concuerde con el tema de la declaración de renta y con mis ingresos mensuales reportados. Porque soy independiente, tengo que cotear por el 40% de ese valor. Por el tema de que hablé anteriormente, por el tema de la OGPP, que es una entidad que está ahí siempre pendiente de que la gente no evada su obligación de cotizar, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo puedo aumentar mi IBC? Pues cuando me falten 10 años, aumento mi IBC al día de hoy, como está la norma. ¿Qué puede pasar? Que la modifiquen y que digan que la liquidación se va a hacer con toda la vida laboral. Pero al día de hoy, con los últimos 10 años. Y no hay ningún problema si usted cotiza por un valor menor a lo que usted gana en el exterior. Eso no hay ningún problema, siempre y cuando al momento de declarar la renta coincida más o menos mes a mes el 40% de lo que yo declaré. Muy bien, Listo. doctor. Sí, señor. Muchas gracias. La otra pregunta nos la comparte la doctora Adriana y luego ya pues continuaríamos con la presentación. La doctora Adriana le consulta, doctor, ¿puedo ahorrar en pensiones voluntarias faltando 5 años para pensionarme, estando en Colpensiones
y puedo ahorrar las pensiones voluntarias en protección a pesar de que pertenezca a Colpensiones, Sí, claro. o también puedo hacer ahorros voluntarios en Colpensiones, y cuál de las dos es más rentable. Bueno, como dije anteriormente, en el régimen de prima media con presión definida, o sea, Colpensiones, no se permiten ahorros voluntarios. No se permiten ahorros voluntarios. Entonces, uno puede hacer ahorros voluntarios en el fondo privado y estar en el régimen de ahorro, en el régimen de prima media con presión definida. O sea, yo puedo estar afiliado como pensión voluntaria en un fondo privado y puedo estar en la pensión obligatoria con el fondo público. Lo que no puedo estar es ahorrando en pensión obligatoria con el fondo público y con el fondo privado al mismo tiempo. No se puede porque los dos regímenes son coexistentes al mismo tiempo, pero excluyentes cuando hablamos de pensión obligatoria. Esas pensiones voluntarias lo hacen más que todos ustedes, los médicos o muchos profesionales, para un tema tributario porque tienen unos beneficios, ¿cierto? Entonces, en el fondo público no se puede hacer cotizaciones voluntarias. Yo lo que le aconsejo es, si yo voy a hacer pensiones voluntarias, pues venga más bien hago el estudio, a ver si más bien esa pensión se la meta obligatoria, si al momento de liquidar la pensión, me queda la pensión mejor, ¿cierto? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Bueno, es que yo le voy a meter 5 millones de pesos al mes a pensiones voluntarias y 5 millones de pesos al mes en pensión obligatoria. Pues más bien meto los 10 en pensión obligatoria, pero estudiando pues obviamente haciendo el cálculo matemático. ¿Por qué? Porque por lo general la pensión en el fondo público, cuando yo tengo buen ingreso, es mucho mejor. Entonces, vamos a mirar el tema de las normas que regulan el RAIS. Está el esquema de multifondos, con la ley 1328 se establece el esquema de multifondos, elegir el que se ajuste a las edades y los perfiles de riesgo y mejorar el periodo de acumulación. Recordemos que en el fondo privado tenemos un periodo de acumulación que es el periodo en el que nosotros estamos, y en el fondo público también, pero no lo llamamos periodo de acumulación porque en el fondo público simplemente estamos aportando por una bolsa común. En cambio, en el fondo privado estamos acumulando nuestro propio dinero. Entonces, en el periodo de acumulación hay unos multifondos. Esos multifondos son moderado, conservador y alto riesgo. Y depende mucho también de la edad que yo tenga. Entonces, si la persona es joven, lo más probable es que el multifondo que uno le favorezca es el fondo de alto riesgo, en el cual las inversiones van a tener un mayor riesgo, van a tener una mayor ganancia, pero como tienen un mayor riesgo, van a tener, en el momento en que pierden bastante, pero por eso es que lo hacen los jóvenes, porque tienen más tiempo de vida para recuperar ese dinero. El moderado es la edad intermedia y el conservador es cuando a la persona ya le faltan menos de 10 años para pensionarse, y entonces ya el fondo privado, que es el que administra esa situación, no va a ponerse a jugar en alto riesgo a una gente que ya está próxima a pensionarse, porque ya el momento de recuperación económico va a ser muy complicado para esa persona. Entonces, esa ley 1328 del 2009 trae el tema de los multifondos. Cuando se crea la ley, establece que si la persona escogía el multifondo, el fondo se le iba para moderado. Pero esa ley cambió recientemente y establece que cuando la persona no escoge el fondo y no, no escoge el multifondo, no escoge el esquema de riesgo de inversión, se se le va automáticamente, dependiendo de la edad, pero priorizan el de alto riesgo. La ley 100 del 93, si queremos estudiar bastante del RAIS, está consagrado, va del 59 al 112, ¿cierto? Que es el que crea el sistema de la seguridad social. También nos hablan de la renta vitalicia, que es el decreto 719. También tenemos la resolución 2549 del 94, que son las comisiones del manejo de los aportes. Recordemos que en el fondo privado, cuando yo cotizo el 11.5, se me va para mi cuenta de ahorro individual, 1.5 se me va para la garantía de la pensión mínima. Por eso es que hablamos del régimen de ahorro individual con solidaridad, porque cuando la gente no alcanza a acumular todo el capital, todos los que estamos ahorrando, en el fondo privado le sacan 1.5 que va a la garantía de la pensión mínima para sostener pues como la pensión de la gente que no alcanzó a tener todo el dinero acumulado. Y se saca el porcentaje restante, el otro 3.
2.5 se va para cubrir el riesgo de pensión y muerte con la correspondiente aseguradora, y el otro para gastos de comisión. Entonces, cuando el fondo privado esté haciendo inversiones en la bolsa, cuando los asesores del fondo privado están haciendo inversiones en la bolsa, de toda la administración, eso genera un gasto en el cual se llama las comisiones por el manejo de los aportes. Y ahí está en la resolución 2549 del 94. Renta vitalicia es la forma en cómo se reglamentó la renta vitalicia. La renta vitalicia, ahorita más adelante vamos a hablar, es una modalidad de pensión en el fondo privado. El fondo privado nos habla sobre 6 modalidades pensionales. En la práctica solamente hemos visto 3. De resto no se genera ninguna otra modalidad pensional, que más adelante vamos a hablar, y este decreto 719 nos habla sobre la renta vitalicia, porque la renta vitalicia es cuando se contrata con una aseguradora, el fondo privado, llego yo a mi edad de pensión con el fondo privado, entonces hay varias modalidades y una de ellas es la renta vitalicia, en el cual el fondo privado no me va a pensionar, sino que se contrata a una aseguradora, y esa aseguradora me va a dar una renta vitalicia, la cual se aumenta año tras año conforme la inflación, conforme el IPC. En cambio, otra modalidad, retiro programado, y esa no, esa la paga el fondo, y aumenta conforme los rendimientos que haya dado la cuenta de ahorro individual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la renta vitalicia? Que muchas veces las aseguradoras no les gustaba contratar renta vitalicias por el deslizamiento del salario mínimo. ¿En qué consiste el deslizamiento del salario mínimo? Recordemos que el salario mínimo, cuando se incrementa cada año, no se incrementa con parámetros económicos ni matemáticos, sino que son, por lo general, si uno empieza a escuchar las noticias en diciembre o antes de diciembre, que empiezan los sindicatos y los empresarios empiezan a disputar que el salario mínimo tiene que subir esto, que no, que tiene que subir esto, y al final el presidente emite cómo hacer el salario mínimo mediante un decreto. Dice que no logramos el acuerdo, pues yo pienso que es esto y listo. En cambio, el IPC sí es un tema matemático. Entonces, cuando se contrata la renta vitalicia del salario mínimo, entonces las aseguradoras, la pensión crece más, las pensiones de salario mínimo crecen más que conforme el IPC. Entonces las aseguradoras dicen, no, es que contrataron esto y el salario mínimo creció esto, a mí no me está dando. Entonces ese deslizamiento del salario mínimo lo está asumiendo el Estado colombiano para que ofrecieran a los fondos privados, las aseguradoras, esa renta vitalicia. ¿Cómo tendrá de poder en los fondos privados que el Estado asume ese deslizamiento del salario mínimo para que las aseguradoras contraten con los fondos privados? Incluso Protección, la aseguradora madre de Protección, o la aseguradora que ellos utilizan es Sura, y hubo un momento en los cuales Sura no quería contratar rentas vitalicias con Protección, y eran del mismo grupo empresarial. Entonces, se pueden imaginar pues de qué tamaño era la cosa. Doctor, tenemos otra, me disculpa, tenemos otra sección de preguntas. Claro. Nuestros asociados están bastante inquietos y muy interesados en nuestra presentación en la noche de hoy, y le voy a compartir una pregunta de la doctora Natalia. Ella le informa: buenas tardes, ¿qué pasa cuando una empresa está en liquidación y no ha pagado ni salud ni pensión a Colpensiones? Y estoy a 20 meses de poderme pensionar y a deuda un año. ¿Qué pasa con esas semanas que no ha pagado la empresa? Tienen que pagarlas. La empresa tiene que, en el proceso de liquidación, uno de los pasivos son los trabajadores y la seguridad social. Y eso tiene que pagarlo el liquidador. El liquidador tiene que, eso es una deuda prioritaria, y el liquidador tiene que pagar esa mora a la seguridad social. Acá estamos hablando de una mora, porque en algún momento, o sería muy bueno preguntarle si es posible, si en algún momento la afilió o no la afilió, porque son dos situaciones diferentes. Cuando el empleador afilia, o cuando el empleador no afilia. Cuando el empleador afilia y está en mora, tiene que ponerse al día y pagar la mora. Pero cuando el empleador no afilia, es un cálculo actuarial que tiene que pagar, y es un poco más costoso para el empleador. Entonces, si la empresa está en liquidación, el liquidador tiene que, ese pasivo pensional lo tiene que asumir el liquidador. Si se está haciendo por la super o es un liquidador escogido por la super, tiene que tener en cuenta ese pasivo pensional. Incluso es primero ese pasivo que el de los proveedores.
Entonces hay que mirar en qué etapa está la liquidación y tener en cuenta o hacer la petición al liquidador o hacer la petición a la entidad que está llevando la liquidación, porque recordemos que las liquidaciones se pueden hacer de manera particular y de manera o acompañados por la superintendencia financiera y por la superintendencia de sociedades, perdón, y ahí tienen que exponer qué es lo que debe la empresa y quiénes están en el primer renglón. Y en el primer renglón están todo el tema laboral. Entonces la empresa está en la obligación de pagar esa seguridad social. Y es importante, si yo no lo sé, manifestarlo mediante un derecho de petición o presentar la petición, incluso hacer copia a la Superintendencia de Sociedades, a Colpensiones, al fondo de empleo en que yo me encuentre, incluso a la misma OGPP diciendo a este empleador es omiso o es inexacto o está en mora al pago de la seguridad social para que vengan para que vengan y empiecen las entidades a fiscalizar a ese empleador o a esa empresa que está en proceso de liquidación. Porque una vez liquidada la empresa es complicada la situación, mucho más. ¿Por qué? Porque ya tocaría presentar una demanda y se presentaría una demanda ante el liquidador como persona natural o ante el representante legal de la empresa. Y es un tema en que se vuelve incluso más complejo. Incluso muchas veces se diferencia si la empresa es una SAS o si la empresa es una limitada o si la empresa es una sociedad anónima. Entonces, porque se genera una responsabilidad diferente al momento de estar ya totalmente liquidada, porque cuando ya la empresa está liquidada, ya la empresa dejó de existir como persona jurídica. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Muy bien, doctor. Y tenemos otra inquietud y es con respecto a esos beneficios tributarios que pueden tener nuestros asociados por pensiones voluntarias. ¿Cuáles son, si de pronto usted los conoce? No, yo esos beneficios, como yo no soy tributarista, yo trabajo más que todo el tema de seguridad social. Yo Ajá. esos beneficios tributarios no los conozco. Yo sé que hay unos beneficios tributarios y que muchas veces las personas lo hacen. Yo sé que lo que sí genera es mucho rendimiento esas pensiones voluntarias. Eso sí sería bueno que de pronto lo haga con un tributarista o con el contador correspondiente, porque yo sé que sí hay un beneficio frente al tema de la pensión voluntaria. Pero realmente, como yo no trabajo el tema de las pensiones voluntarias, porque las pensiones voluntarias tienen como un tema diferente, no es tanto de seguridad social, aunque se puede tener en cuenta al momento de que la persona vaya a reclamar la pensión para que le tengan en cuenta ese dinero. eh, Realmente nosotros no trabajamos esos beneficios tributarios. Esos beneficios tributarios se lo puede incluso preguntar al contador o a un abogado tributarista. Muy bien, doctor. La doctora Natalia le da como esa respuesta a la pregunta que le había socializado ahorita en el caso de ella y dice, sí, el empleador dejó de pagar hace meses, pero dicen que no tienen dinero. Con respecto pues al caso que le que le acabamos de presentar. No, pero en el proceso liquidatorio no se puede liquidar sin esas deudas. O sea, le va a tocar vender los activos que tiene para poder pagar esa deuda. O sea, él no puede decir, no es que no tengo plata. No, venga, usted qué activos tiene y véndalos y pague esa seguridad social. ¿Y dónde se estará haciendo esa liquidación? Eso Sí, sería en bueno donde, saberlo. ajá, sí, ya de pronto sí sería como un caso más particular. En el chat de nuestro encuentro también compartimos los datos del doctor Raúl para aquellos asociados que tengan inquietudes como más puntuales y casos más especiales. Doctor, otra pregunta para que entonces pasemos a la otra diapositiva. Si la Claro que sí. empresa, si la empresa fue liquidada, esta pregunta la hace el doctor Santiago, si la empresa fue liquidada hace más de 5 años, cotizó salud y caja de compensación familiar, pero no pensión, esas semanas se recuperan. Estas semanas son muy difíciles de recuperar. Esa pregunta es muy parecida a la anterior. Hay que mirar si es una sociedad anónima o es una sociedad limitada. Si es una sociedad limitada, es posible demandar a los accionistas. Si es una sociedad anónima, no se puede demandar a los responder de manera, como persona natural, por esas semanas que no dejó de cotizar, por esas semanas que no cotizaron. Sí se recuperan, pero mediante un proceso judicial, de la única forma que se recuperan esas semanas. Muy No se bien, recupera de doctor. ninguna otra forma. Muy bien. Podemos continuar y pues de a poquitos vamos socializando. Claro que sí. Entonces, vea, están las normas, está la ley 1328, que es la reforma financiera, está la resolución
1555, que es la tabla de mortalidad del rentista, esta tabla es muy importante porque el fondo privado al momento de liquidar la pensión tiene en cuenta la tabla de mortalidad del rentista. Rentistas somos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una persona que vivió hasta los 110 años. Entonces, en este momento ellos cogen esa tabla y cogen el dinero que usted tiene ahorrado y lo proyectan hasta los 110 años probable de vida. Sin embargo, pues obviamente el cálculo actuarial no consiste en que vamos a coger esa plata que usted ahorró y se la vamos a dividir mes a mes. No, por eso es un cálculo actuarial, tienen en cuenta varias variables. Y una variable es que a medida que yo voy envejeciendo más, tengo menos expectativa de vida, pero tengo expectativa de vida. Entonces la plata en el fondo privado al principio puede ser buena, y a medida que yo voy envejeciendo y superando la longevidad correspondiente, el fondo privado tiene que estar guardando un pedacito, y cada vez se va reduciendo más. Entonces en el fondo privado al principio puede estar recibiendo 2 millones de pesos, pero si vivió 100 años y si estoy bajo una modalidad de retiro programado, pues el fondo privado me va a reducir la pensión, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. En la circular 03 están las modalidades de pensión, y en el tema de la ley 1748, que nos habla sobre la información transparente. Pero esta información transparente está desde siempre, está desde el decreto 663 del año 93. Ese decreto es antes de la ley 100 del 93, porque empezó a regir antes, en el artículo 97, numeral 1, en el cual nos dice incluso que cuando una entidad financiera como los fondos privados tienen el deber de responsabilidad de otorgarle a los afiliados una asesoría de manera transparente, de manera razonada, de que la persona comprenda realmente, y eso es frente al tema financiero. Y como los fondos están regulados por la entidad financiera, o sea, eso también los bancos tienen que explicar bien cómo es la situación de cada persona al momento de afiliarse. Sino que ya después viene esta ley de transparencia o de la información transparente, que es un poco más clara. Sin embargo, la obligación siempre ha existido. Esa obligación de dar una información clara siempre ha existido en los fondos privados desde el decreto ley 663 del año 1993, artículo 97, numeral 1. Está también la resolución 3099 del año 2015, que es el saldo de la pensión mínima. Nos dice cuál es el saldo de la pensión mínima que tenemos que tener, porque recordemos que hay veces la gente se confunde y habla de la garantía de la pensión mínima y el saldo para la pensión mínima. Es muy diferente. Explico, que puede confundir. Cuando una persona logra tener un ahorro suficiente para poder financiar su propia pensión sin tener a la garantía de la pensión mínima, siempre hay un saldo como mínimo que tengo que tener para financiar una pensión de un salario mínimo, financiar la pensión por mi propio ahorro de un salario mínimo. Al día de hoy estamos a menos como 225 millones de pesos para yo poder financiar una pensión de un salario mínimo. Y otra cosa muy diferente es la garantía de la pensión mínima. La garantía de la pensión mínima es cuando yo no alcanzo ni siquiera a financiar mi pensión con un salario mínimo. Entonces, si tengo más de 1.150 semanas, tengo esa posibilidad de optar por la garantía de la pensión mínima. Ya después hablamos un poco de la circular 016 del año 2016, la cual nos habla sobre la doble asesoría. Ustedes ya han escuchado hablar sobre la doble asesoría. Eso es más que todo para la gente joven. Hay muchas personas que nunca hicieron la doble asesoría, porque la doble asesoría se fue implementando de manera paulatina. Al día de hoy, independientemente de la edad que yo tenga, si deseo trasladarme del fondo privado al fondo público o viceversa, tengo que tener la doble asesoría. No me puedo trasladar sin tener en cuenta esa doble asesoría. Esto es un tema que es bien, pero que se vuelve un poco tedioso para la gente que desea hacerlo, porque muchas veces se demora la asesoría más de 1 hora, 2 horas ahí en el teléfono, en una hora hábil, no como ahora que estamos tranquilos, que ya estamos en la casa, sino que es en un momento que la gente tiene que sacar el tiempo para poder recibir la doble asesoría. Y es importante hacerlo para saber cómo me voy a pensionar, ¿sí? O cuál sería el régimen que más me conviene a mí. Muy bien, doctor. Sí, Entonces, nuevamente dos preguntitas. ¿Listo? claro. Bueno, el doctor Fanor hace una pregunta muy interesante y pues se la quiere compartir. Dice, ¿en qué va el proyecto de ley de disminuir el aporte
a salud de los pensionados y si es posible? No, a ver, el aporte a salud de los pensionados, eso, pues ese proyecto se cayó, pero sí existe, ya existe la disminución del descuento salud a los pensionados, pero los que van solamente hasta 3 salarios mínimos. O sea, en este momento, si yo me gano un salario mínimo, me están descontando el 8%. Si yo me gano de 2 salarios mínimos en adelante, me descuentan, hasta 3 salarios mínimos, me descuentan el 10%. Creo que el otro año va a bajar un poco más, sino que cuando yo soy una persona que estoy recibiendo más de 3 salarios mínimos, eh, el descuento siempre va a ser del 12%. No tengo ese descuento. Ese descuento fue pensado para la gente que está pensionada con un salario mínimo hasta 3 salarios mínimos y ya lo están aplicando desde el año pasado. Muy bien. Doctor, ¿hasta qué valor del IBL en salarios mínimos aproximadamente no genera una gran diferencia en la mesada pensional entre el régimen público y privado, lo que haría casi indiferente pertenecer a un régimen u el otro? Nos dice el doctor Wilson. Esa pregunta está bien compleja. A ver, repítamela, por favor. Sí, ¿hasta qué valor del IBL en salarios mínimos no generaría una gran diferencia en la mesada pensional entre el régimen público o privado? Más o menos, si yo estoy cotizando y tengo poquitas semanas, si yo estoy cotizando en 2 salarios mínimos. Si yo cotizo más o menos por 2 salarios mínimos y tengo poquitas semanas, la pensión en el fondo privado y en el fondo público van a ser muy similares. Pero si yo estoy cotizando Excelente. por 10 salarios mínimos en el fondo privado y estoy cotizando por 10 salarios mínimos en el fondo público, lo más probable es que la diferencia va a ser abismal. Va a ser mucho mejor en el régimen público que en el régimen privado. Entonces, por lo general, yo siempre le digo a la gente, hombre, usted le favorece el fondo privado si tiene poquitas semanas, si cotiza por un salario mínimo, ¿cierto? O 2 salarios mínimos. En cambio, si usted tiene muchas semanas y cotiza por buen dinero, le es mucho mejor estar en el fondo público. Muy bien. Doctor, ¿el saldo de pensión mínima tiene un tiempo definido para cotizar o semanas obligadas a cotizar? Bueno, entonces, vea, acá es con este tema. Por ejemplo, la garantía de la pensión mínima. Debe tener mínimo 1.150 semanas cotizadas para acceder a la pensión de garantía de la pensión mínima. El saldo mínimo, obviamente, cuando la persona ya contrate, entonces el saldo mínimo no necesita semanas, sino que necesito es capital, capital. Recordemos que hay una diferencia entre el saldo mínimo que necesito para garantizar una pensión del salario mínimo y una garantía de la pensión mínima. Ah, pero es que va a seguir recibiendo el salario mínimo. Sí, pero es que el salario mínimo que yo estoy recibiendo fue porque yo lo ahorré todo el tiempo. En cambio, usted está recibiendo la garantía de la pensión mínima porque es por el tema de la solidaridad que existe en el sistema. Entonces, cuando yo tengo un dinero acumulado que da para la pensión mínima, pues el fondo privado tiene que respetarme esa pensión mínima por toda la vida laboral porque no puede ser inferior a un salario mínimo porque lo establece la Corte Constitucional. Al finalizar el fondo privado, contratar una renta vitalicia porque lo establece la normatividad y establece que cuando el fondo vea que ya la bolsa de su ahorro se está disminuyendo considerablemente y puede afectar su mesada pensional, ellos, así si no quiera, puede contratar una renta vitalicia con la aseguradora correspondiente y pasarlo usted del fondo privado a que la pensión, de que la pensión se la pague el fondo privado a que se la pague la aseguradora y garantizar así una pensión del salario mínimo hasta que la persona fallezca o su beneficiario de ley más joven fallezca. Ah, muy bien, doctor, pero entonces en el caso de los independientes, por aquí nos comparte una pregunta un asociado que cotiza como independiente y nos Sí, dice, cotizo como independiente, ¿puedo hacerlo por encima del 40% de mis ingresos en régimen de prima media? claro que sí lo puede hacer. Como independiente lo puede hacer por el valor del 100% de sus ingresos si así lo desea. Pero Muy lo que se bien. respeta es un mínimo. O sea, no puedes cotizar por debajo de ese 40%. Y cuando yo soy empleado, el empleador me tiene que respetar
el 60% de lo que yo me gane de manera mensual, independientemente el rublo como lo tengan consagrado en el contrato, bonificación, prima legal, prima por venir más temprano, tiene que respetar el empleador el 60% de eso que yo estoy ganando y me tiene que cotizar sobre ese 60%. Si yo soy independiente, la ley me exige como mínimo tener ese 40%. O sea, yo puedo cotizar por el 100% sin ningún problema. Pero si estoy en el régimen privado, recordemos que hay un tope máximo y no puede ser a 25 salarios mínimos, porque si excede a 25 salarios mínimos, pues realmente no estoy haciendo nada, sino aportando más y ese dinero no lo voy a ver, sino que el tope máximo es 25 salarios mínimos. El gobierno tenía que entrar a regular esa situación de la persona que cotiza por más de 25 salarios mínimos en el fondo público, pero si no lo hace, el gobierno no lo hizo, entonces se establece que es el tope máximo en el régimen público, 25 salarios mínimos. En cambio, en el régimen de ahorro individual, yo puedo cotizar, si yo puedo cotizar 100 millones, puedo cotizar por 100 millones, sin ningún problema. Muy bien, doctor. Listo. Sí, señor. Vamos, pasemos entonces a esta diapositiva que es, como veníamos hablando, que el régimen de ahorro individual tiene una gabela con la cual puede competir con Colpensiones, que es que ellos dan una garantía de la pensión mínima. Entonces recordemos que el 60 o el 70% de la población colombiana cotiza por un salario mínimo. Entonces, el año pasado trataron de presentar un proyecto de ley, el cual se cayó, que nos hablaban del traslado express, que vamos a abrir con 4 meses o 6 meses para la gente que se quiera trasladar para Colpensiones, lo puede hacer en 4 meses sin necesidad de abogados. Hombre, pero venga, miremos, ¿a usted le conviene trasladarse para el fondo público o a usted le conviene quedarse en el fondo privado? Entonces, yo una persona que cotice por un salario mínimo, yo me puedo quedar en el fondo privado. ¿Por qué? Porque el fondo privado me exige 1.150 semanas, no me exige 1.300. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una trabajadora, una empleada del servicio doméstico, un conductor, no sé, un mayordomo, ustedes en sus fincas, a esa gente es mejor que esté de pronto en el fondo privado. ¿Por qué? De pronto por la informalidad, por el tema de que no son afortunados laborales, porque tienen que estar en el rebusco, esa gente le sirve el fondo privado, sino que también viene acá otro tema complicado, que si es independiente, pues obviamente el independiente le queda muy difícil cotizar cuando gana un salario mínimo, por eso es un tema de cobertura, por eso es que se quedaron los vechos, pero eso es otro tema pues diferente, acá estamos hablando de esos dos, del régimen privado, y que tiene una capacidad de competir con el régimen de prima media con presión definida, el cual establece que la persona se puede pensionar con 3 años menos de cotizaciones, pero que la pensión va a ser obviamente de un salario mínimo. Ahora vamos a ver el régimen de prima media con presión definida. Espero que hayan entendido un poco el régimen de ahorro individual, que hayan captado como la idea de cómo funciona el régimen de ahorro individual. Recordemos que a grosso modo se tiene en cuenta lo que yo ahorré, que eso que yo ahorré, hay un cálculo actuarial que me proyecta ese dinero a la expectativa de vida del beneficiario más joven del hogar, y que se la van dando, que hay unas modalidades pensionales, que está la renta vitalicia, el retiro programado, está también el retiro programado sin negociación del bono pensional, que se le sirve mucho a las mujeres porque el bono pensional para las mujeres se hace redimible a los 60 años. Entonces es contradictorio cuando una mujer va al fondo privado a los 57 años de edad y quiere sacar la pensión y le dicen, veas que su bono pensional se hace redimible a los 60 años, y lo primero que uno pregunta, o la mujer que pregunta, pues que no me pensiono a los 57 años, pues ¿cómo así que yo me pensiono a los 57 años? Y usted me está diciendo que mi bono pensional se hace redimible a los 60 años. Por ese tema fue que se crea esa modalidad pensional de retiro programado sin negociación del bono pensional para que a los 60 años el bono pensional esté entero, porque cuando yo pueda negociar ese bono pensional antes de los 60 años, cuando soy mujer, ese bono pierde dinero porque se vende en el mercado secundario de acciones. Entonces hay una comisión que va para la venta y se pierde un dinero pues considerable, puede ser hasta un 20, un 15% de ese valor del bono pensional cuando la mujer se va a pensionar a los 57 años, para que lo tengan en cuenta las mujeres que están en el fondo privado. Listo. Entonces vamos a hablar un poco del régimen de prima media con pensión definida. La pensión de vejez es a las 1.300 semanas. O sea, sí o sí, 1.300 semanas.
57 años mujeres, 62 años los hombres. El monto de la pensión varía según el número de semanas y el valor cotizado, que va entre el 55% del IBL hasta el 80% del IBL, del ingreso base de liquidación, después de hacer la cuenta conforme el IBC. Recordemos que como es un sistema, como su nombre lo indica, prestación definida, nosotros podemos hacer las cuentas. Bueno, voy a cotizar por tanto dinero, tengo 1.300 semanas, van a subir 1.5% por cada 50 semanas adicionales. Obviamente me van a rebajar 1.5 por más salarios que cotice. Entre más salarios cotice yo, entre más dinero cotice yo, la tabla de reemplazo va a ser menor, pero entre más semanas tenga yo, la tabla de reemplazo va a ser mayor. Pero no puede ser, no puede superar el 80%. Antes, cuando existía el régimen de transición, recordemos que el régimen de transición es la posibilidad de yo pensionarme con normas anteriores a la creación de la ley del 93, que eran más favorables, y como había unas personas que tienen expectativas legítimas, entonces cuando se crea la norma dice, va, hay una gente que va a estar en una transición normativa, y esa gente se va a poder pensionar con algunas características de las normas anteriores. Y una de las características de la norma anterior es que había posibilidad de pensionarme no con el 80% en el IBL, sino con el 90% en el IBL, siempre y cuando tenga más de 1.250 semanas cotizadas. Esto pues ya no existe, eso ya las últimas personas que se pensionaron con el régimen de transición fue en el año 2014. Obviamente, si yo no he reclamado la pensión y estoy en transición, me tienen que reconocer el 90%. Sin embargo, pues casi toda esa gente ya reclamó la pensión, porque eso fue hasta el 2014, ya estamos en el 2021, ya han pasado 7 años. Entonces, pues realmente son pocos los casos que uno ve en la actualidad de que estén peleando una transición. Pero casualmente llegó una mujer que estaba en transición, ella nació en el año 58. ¿Quiénes son los que están en transición? Las mujeres que nacieron antes del 1 de abril del 59 y los hombres que nacieron antes del 1 de abril del 54. Y los servidores públicos, los servidores públicos, los hombres y las mujeres del 59, pero que los hombres tengan 750 semanas al 1 de abril del 94, y si son servidores públicos de entidades territoriales, departamentales o distritales, se les extiende hasta el 30 de junio del año 1995. Esta parte la digo un poco rápido porque no es frente al tema de la charla, sino simplemente para que ustedes lo conozcan, y si tienen algún familiar, pues obviamente se lo informen, o algún conocido. Muy bien, doctor. Doctor, cuando nosotros hablamos entonces de ya el régimen de prima media con prestación definida, tenemos varias inquietudes de nuestros asociados en el que ya son como casos muy particulares, ¿cierto? Hay una pregunta muy rápida que nos comparte el doctor Alejandro y nos dice... Buenas tardes, pregunta puntual. Tengo 36 años, buen ingreso mensual, estoy en privado y quiero pasarme ya para Colpensiones. Mi motivo principal, quedar con buena prima pensional. ¿Qué me aconsejaría? Bueno, pues está muy joven, tiene apenas 36 años, ¿cierto? Importante, si ya se casó o no se casó, si tiene hijos o no tiene hijos, o si tiene padres, o si no tiene ningún beneficiario. Entonces, si no tiene ningún beneficiario, puede estar en el fondo privado un tiempo, si así lo desea. ¿Por qué? Porque si fallece esa pensión, le puede quedar, ese dinero le puede quedar al hermano antes de reclamar la pensión, ¿cierto? Porque recordemos que cuando yo reclamo la pensión, si me jubilo por renta vitalicia, ya ese dinero pasa a la aseguradora, y si fallezco los 2 días, pues ese dinero se queda a la aseguradora con él. En cambio, si estoy en el fondo privado y me pensiono con retiro programado, ese dinero continúa en el fondo y pasa hasta el 5.º grado de consanguinidad. Yo, pues obviamente son gustos personales, y yo estoy en el fondo público. Yo estoy en el fondo público y me gusta más el fondo público. Hay más posibilidades en el momento en que yo fallezca, que mi esposa le den la pensión más rápido. En el fondo privado también se la van a dar y la forma de liquidar va a ser muy similar, sin embargo la van a poner más pereque porque el fondo privado realmente es una entidad financiera y siempre ha sido difícil en el momento en que la persona va a reclamar la pensión. Eh, todavía está muy joven. En este momento todavía no existe en Colombia la primera persona que se haya pensionado netamente con el RAIS, con el régimen de ahorro individual con solidaridad. O sea, a pesar de que han pasado más de 21 años de la creación de la ley 100 del 93, todavía todas las personas que están pensionando
se pensionan porque tienen bono pensional o porque estuvieron en el fondo público y después pasaron al RAIS. Realmente sería bueno que, si quiere, le hacemos una proyección pensional, nos puede llamar, con todo el gusto le estudiamos el caso particular, pero está joven, entonces no es como tan inmediato uno pensar en eso. Pero gusto personal, a mí me gusta más el fondo público. Y si quiere, pues eh, hacemos el análisis y miramos a ver qué le conviene más. Pero gusto personal, el fondo público, sino que hay que mirar esas particularidades, si estoy casado o si mis padres dependen económicamente de mí. O sea, si los padres dependen económicamente de usted, en algún momento dado que usted fallezca y no tenga cónyuge o que no tenga hijos, para ellos va a ser mucho más difícil reclamar la pensión en el fondo privado que en el fondo público. Entonces son situaciones que uno va viendo a medida que va trabajando este tema. Eso se lo digo más que todo por el tema de la experiencia. Qué difícil es sacar una pensión en el fondo privado a comparación en el fondo público, cuando es una pensión de sobrevivientes para padres o para la compañera permanente cuando no se demuestra en los últimos 5 años, siendo que la Corte Suprema de Justicia ya varió ese tema, ya replanteó su precedente. Además también, frente al tema de la liquidación va a ser mucho mejor cuando la persona se pensiona en el fondo público en los últimos 10 años. En cambio, en el fondo privado varía mucho, porque si yo estoy muy joven y estoy cotizando alto a los 50, a los 62 años, todo ese dinero que yo estoy cotizando en este momento va a estar rentando desde el día de hoy. O sea, esa plata que usted está cotizando está rentando. Entonces también hay un tema que hay que pensar, bueno, vamos a ver cuánto me va a rentar a mí ese dinero desde el día que hoy tengo 36 años hacia futuro. O sea, ese dinero va a generar un buen capital y de pronto la pensión también puede ser interesante en el fondo privado. Habría que pues mirar, para eso son unas proyecciones y los cálculos actuariales. Muy Nosotros acá en la bien. oficina Sí, doctor. de toda la gente que hemos trabajado, solamente he visto a 3 personas que les ha convenido más el fondo privado. Listo. Sí, señor. Doctor, ¿con Perfecto. qué porcentaje del promedio del salario cotizado, pues cuando hablamos de los 10 años, sobre 25 salarios mínimos me puedo jubilar? Esa es una pregunta del doctor John Jairo. Nos Bueno, eso es dice, dependiendo. sí, Sí, nos dice sí, yo sí. exactamente con qué porcentaje del promedio del salario cotizado en 10 años sobre 25 salarios mínimos me puedo jubilar. Eso es dependiendo también del número de semanas, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 1800 semanas, uno podría hasta trabajar el 80%. Si tengo 1300, pues venga, el 55%. Y corren esos lados. Entre más semanas tenga yo, el porcentaje va a ser mayor. ¿Sí? Entonces oscila entre 55, si yo tengo 1300. Si tengo 1350, va a subir 1.5. Si tengo 1300, 1300, 1400, va a subir 1.5, va a subir 1.5, va subiendo 1.5 mientras más semanas tenga, siempre y cuando no pase las 80, y no pasa, o sea, cuando tenga 1800 semanas, no va a pasar del 80%. Ya ese es el tope máximo. Entonces recordemos, por cada 50 semanas se incrementa 1.5 más. Y por cada salario que yo aumente más, se resta 1,5%. Listo. Sí, señor. Ujú. Ok. Seguimos entonces. Va acá un paralelo, un comparativo entre el régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media con presión definida. Entonces, cuenta de ahorro individual capitalizable. Entonces, cuando yo estoy en un fondo privado, yo estoy pensando en mi cuenta de ahorro individual. Cuando yo estoy en el fondo público, es un fondo común, que yo estoy cotizando para la pensión, pero esa plata que yo estoy metiendo en el fondo se está utilizando, es para la gente que está recibiendo la pensión. Entonces, por eso muchas veces la gente viene, es que yo coticé 1800 semanas, necesito que me devuelvan la otra plata. Y yo, no, señor, es que eso no se puede porque es que en el fondo en que usted es un fondo común, entonces estamos metiendo el dinero en la misma bolsa y estamos sosteniendo a los que ya están pensionados. Por eso es que en España está pasando un tema complicado, porque en España no hay fondo privado, solamente el fondo público. Y la población de España, que es muy similar a la de Colombia, pero la gran mayoría ya está pensionado y son muy viejos. Entonces la pirámide ya se invirtió. Entonces hay poca gente cotizando
y mucho pensionado. Acá todavía no ha pasado eso. Acá hay alrededor de 1.200.000 pensionados en todo Colombia, en el fondo público, y 400.000 o 200.000, no, yo creo que para ahí 280 personas pensionadas en el fondo privado. Entonces acá todavía no ha pasado eso, sino que acá, por el tema de la informalidad, muchas personas no están cotizando. Y es una situación que el Estado colombiano ha tratado de resolver, pero no ha podido, porque es un tema ya de economía, de país en vías de desarrollo, un tema, por eso es que se crean los GBP, muchas situaciones. Sin embargo, el tema de la informalidad hace que mucha gente en Colombia no quede pensionada. Entonces, por ejemplo, cuando la gente me dice a mí, es que acá nadie se va a pensionar, hombre, no se va a pensionar la gente que trabaja en la informalidad, pero los profesionales y toda la gente que tiene posibilidad de trabajar en empresas o como independientes, pero de manera profesional, pues esa gente sí va a quedar pensionada. El que está, pues obviamente tratando de vivir del día a día, esa persona sí no va a ser pensionada, pero la gran mayoría de los que están trabajando sí. Entonces, el fondo común es un fondo común y por eso es que no puedo solicitar después de que tenga las 1.800 semanas que me vuelvan el dinero porque es un fondo común. El monto de la pensión depende exclusivamente del capital acumulado. Efectivamente, entre más dinero tenga yo acumulado, mayor va a ser mi pensión. El monto de la pensión depende del número de semanas cotizadas y el salario cotizado en los últimos 10 años de toda la vida laboral. Recordemos que la liquidación la hacen conforme a lo que yo coticé durante toda la vida laboral por los últimos 10 años y se escoge lo mejor. Entonces, el monto de la mesa pensional no tiene límites. En el fondo privado no existe el límite del 80%, sino que yo tengo 2.000 millones de pesos allá metidos. La pensión no tiene ese tope máximo. Sin embargo, hemos visto en la práctica que hay gente que tiene 2.000 millones de pesos en el fondo privado y la pensión le va a quedar en 4.900.000. Tenemos un caso en la oficina en el cual un anestesiólogo, la pensión en el fondo privado va en 4.900.000, mientras que la pensión en el fondo público va en 11 millones de pesos, 11 millones algo. Entonces hay una diferencia abismal al momento de liquidar la pensión. Requisitos mínimos el capital, los otros requisitos ahí es tener a partir de 2014 57 años de edad las mujeres y 62 años los hombres. Y en el fondo privado yo me puedo pensionar a cualquier edad. Si yo tengo el dinero, yo me puedo pensionar a cualquier edad, pero la pensión entre más joven esté, la pensión va a ser menor. Cuando es anticipadamente, la pensión va a ser menor. Y entre más me demoré yo para reclamar la pensión en el fondo privado, la pensión va a ser mayor. Entre más disfrute yo la pensión en el fondo privado, la pensión se va reduciendo. Espero que sí me esté haciendo entender frente al tema del fondo privado. Venga, este señor que está diciendo acá, ¿cómo así que entre más joven me pensione yo, la pensión va a ser menor, pero ya después, cuando más viejo esté, la pensión va a ser menor? No. Si yo me pensiono anticipadamente, si yo me pensiono a los 45 años, a los 50 años, en el fondo privado, van a coger el dinero y van a decir, hombre, es que usted tiene una vida probable de 60 años, pues la pensión va a ser muy bajita. Pero si yo llego a mi edad normal, 62 años, y decido contratar un retiro programado, pues la pensión va a ser mayor. Y a medida que vaya pasando el tiempo, vaya superando las expectativas de vida, pues la pensión la van reduciendo. Bueno, vamos bien. Todavía no hemos empezado. Recordemos que estamos tocando dos temas, el tema de la diferencia entre el fondo privado y el fondo público, y una vez tengamos esa diferencia establecida, vamos a hablar frente al tema de la ineficacia de la afiliación. Entonces, recordemos, 1.300 semanas, garantía de la pensión mínima, devolución de saldos e indemnización sustitutiva. Cuando yo estoy en un fondo privado y no tengo más de 1.150 semanas y no me da el ahorro, yo tengo esa posibilidad de reclamar la devolución de saldos. Y cuando yo llego a los 62 años o los 57 años, yo tengo la posibilidad de reclamar mi indemnización sustitutiva. Pero acá el fondo privado da un dinero superior al del fondo público. ¿Por qué? Porque recordemos que el fondo público es un fondo común, entonces te van a devolver un porcentaje de lo que cotizaste, mientras que la devolución de aportes te van a devolver los rendimientos, el bono pensional, todo el dinero acumulado. Entonces, mientras que en el fondo privado, en el fondo público le están dando a uno 15 millones de pesos, en el fondo privado me puede estar dando 80 millones de pesos, ¿cierto? O 100 millones de pesos. Pero es cuando yo no cumplo con lo principal, que es la pensión. Entonces muchas veces
uno dice, hombre, es mejor que una persona no le den la garantía de la pensión mínima y le den esos 200 millones de pesos que tiene ahí metidos para que compre dos oficinas, no sé, compre cualquier cosa que le genere una rentabilidad que le puede ser incluso mayor a un salario mínimo. Como es un esquema solidario, el régimen de prima media no permite una devolución. Es importante que la gente tenga en cuenta ese tema, porque no es heredable, no es heredable. En cambio, en el fondo privado sí es heredable. Entonces, por ejemplo, el doctor que tiene 36 años que nos preguntó qué le favorece. Hombre, si yo tengo beneficios de ley y mis padres no dependen económicamente de mí, pues yo puedo estar en el fondo privado. Si yo fallezco, esa plata queda para ellos. Pero yo estoy en el fondo público y mis padres no dependen económicamente de mí y no tengo beneficiarios, pues yo fallezco y esa plata se queda en el fondo público. Sí me hago entender la diferencia. O sea, es diferente, es diferente ser beneficiario de la ley ser beneficiario de la pensión de invalidez a no ser beneficiario de la pensión de invalidez y ser heredero. Como se puede heredar hasta el quinto grado de consanguinidad, eso lo pueden heredar los hermanos, los primos, los tíos, ¿cierto? En cambio acá, yo tengo unos tíos, esos tíos, yo tengo una plata en el fondo, yo estoy cotizando en el fondo público y no tengo beneficios de ley, tengo un tío o tengo a mi papá, que mi papá es pensionado y fue médico y también tiene una buena pensión y no depende económicamente de mí. Si yo estoy en el fondo público, pues esa plata se queda en el fondo público. Si yo estoy en el fondo privado, esa plata se la dan a mi papá, ¿cierto? Entonces, hay que mirar también, obviamente, si yo soy afiliado o si soy pensionado, porque en el fondo privado, si yo soy pensionado, tengo que estar en la modalidad de retiro programado para que puedan heredar ese saldo. Acá tenemos un poco de las modalidades de pensión en el fondo privado, tocando un poco el tema de retiro programado, renta vitalicia, retiro programado con renta vitalicia diferida. A raíz de la circular 013 del 2012, que ahorita la vimos, está el retiro programado sin negociación de bono pensional, que se había explicado más que todo quiénes son las mujeres son las beneficiarias. Renta temporal variable con renta vitalicia diferida. Entonces, las dos principales es retiro programado y renta vitalicia. Las otras son modalidades de las dos, combinaciones de las dos. Entonces, un retiro programado sin negociación de bono pensional, una renta temporal variable con renta vitalicia es cuando yo con, contrato con la aseguradora y con el fondo privado, entonces una parte me la va a pagar un tiempo el fondo privado y la otra me la va a pagar la aseguradora, o me la pagan de manera paralela a las dos, pero una varilla y la otra no. Son modalidades de las dos primeras, de retiro programado y renta vitalicia. Acá está la otra, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata, renta temporal cierta con renta vitalicia diferida, ¿cierto? Entonces son modalidades de las dos principales. Doctor, Ahora, sí. vamos a hacer algunas consultas de nuestros asociados. Pues en caso de que de todas maneras no nos dé el tiempo, pues vamos a tener otros espacios con usted, doctor, en las próximas semanas. Pero hay varias inquietudes de nuestros asociados y nos gustaría que pues, le diéramos Claro, claro. claridad, ¿sí? Sí, Entonces, sí. doctor, por aquí nos preguntan que si el fondo público genera rendimientos. El fondo público nunca genera rendimientos. Esos rendimientos solamente se dan en el fondo privado. Ok, muy Sino bien. sino que uno dice, ah, bueno, pues que si no da rendimientos, ¿para qué me voy a pasar por el fondo público? Es por la forma de liquidar. Por la forma de liquidar en el fondo público, que a pesar de que el fondo privado da rendimientos, uno ve más dinero en el momento de pensionarse con el fondo público. Muy bien. Obviamente, cada caso es Sí. particular y hay que estudiar cada Ajá. caso y que hacer la liquidación a cada persona. Yo no estoy Ujú. diciendo regla general. Por supuesto, claro. No, y nuestras preguntas de nuestros asociados, hay unas que sí son muy generales. Como hay un caso muy particular, no nos dice el nombre el doctor, pero nos dice por acá, pregunta, tengo 49 años, ya tengo 1.258 semanas en el fondo privado. Tengo asesoría mañana para pasarme. Soy viudo. ¿Qué me aconseja, doctor? Bueno, no, es importante mirar
por cuánto está cotizando, eso es importante, y es bueno que tengas asesoría. O sea, por lo general los médicos, o sea, yo acá, de todos los médicos que he podido trabajar, que he trabajado con varios, a la gran mayoría, al 99% de los médicos le conviene estar en el fondo público. A la gran mayoría le conviene estar en el fondo público. Solo he tenido 3 personas que fueron médicos y que les convenía estar en el fondo privado. O sea, por lo general, es mejor estar en estos casos en el fondo público. Muy bien, doctor. Sobre todo, pues él Sí. tiene ya 49 años, entonces Ujú. pues él podría, 40, 50, 51, tiene tiempo para pensarlo hasta antes de cumplir los 52 años. O sea, ya está en la edad límite, por decirlo así, para tomar una decisión. Y ya el fondo privado tiene que hacer una proyección clara. Y lo bueno es que la asesoría, como es doble, entonces primero la del fondo privado y ya después va la de Colpensiones. Y si quiere, puede venir acá con nosotros y nosotros con todo el gusto le hacemos esa proyección. Excelente, muy bien, doctor. Podemos entonces continuar. Listo, entonces ahora vamos a hablar frente al tema de los regímenes pensionales, el tema de normas constitucionales. Y eso es algo que nosotros también argumentamos al momento de presentar las demandas. Entonces tenemos el artículo 1, que es el respeto a la dignidad humana. El artículo 2 de la Constitución, garantizar la efectividad de los derechos. Las autoridades están instituidas para garantizar los derechos y los deberes. El artículo 48, la garantía del derecho irrenunciable a la seguridad social. Entonces, cuando uno va a los estrados judiciales, pues la pensión en el fondo privado a una persona le va a caer en 2 millones y en el fondo público le va a caer en 3 millones, 4 millones. Entonces, los fondos privados dicen, no, pues que acá no le estamos negando el derecho irrenunciable a la seguridad social, sino que las características de este fondo establecen que la pensión no va a ser tan alta como en el fondo privado, en el fondo público. Entonces, otro tema de que esos contratos, esas afiliaciones, y ahí viene uno con el artículo 53, no pueden menoscabar esa libertad y la dignidad humana y el mínimo vital de las personas. Es muy diferente el mínimo vital de una persona como ustedes que están acostumbrados, gracias a su profesión, de tener un buen estilo de vida, al mínimo vital de una persona que se gana un salario mínimo. Es muy diferente y la Corte Constitucional así lo ha manejado. Entonces acá les están menoscabando a la persona la dignidad humana, ¿cierto? También es el artículo 333 de la ley de la Constitución, que establece la libre competencia económica. Obviamente está porque estamos en un país capitalista, en un país con un sistema económico capitalista, en el cual establece que hay una libre competencia económica. Sin embargo, esa libre competencia económica genera también unos derechos y unas responsabilidades. Entonces, como es un derecho, también impone unas responsabilidades y sobre todo a entidades financieras que que están supliendo, eh, que están supliendo un servicio que cumple el Estado. Entonces tiene que generar esas garantías como las genera el Estado colombiano. Incluso en estos días, bueno, en estos días no, el año pasado, salió una sentencia de la Corte Constitucional en la cual obliga a una entidad de medicina prepagada a responder por unas situaciones que supuestamente tenía que responder la EPS. Entonces, venga, es que si usted va a ofrecer un servicio de salud, que es un servicio que otorga el Estado, usted también tiene esa responsabilidad de suplir ese servicio como lo va a suplir el Estado colombiano. Entonces, le impusieron mediante una acción de tutela a cumplir con determinados requisitos a una afiliación con medicina prepagada. Entonces, vean que obviamente hay una libre competencia económica, pero también si yo voy a cumplir con unos fines del Estado y si yo voy a suplir el Estado en esas situaciones, tengo que tener esa responsabilidad. Lo que estaba hablando ahorita, las normas legales y reglamentarias frente al tema de la ineficacia de la afiliación. Te recordemos que ya nos dicen la norma de que cuando me faltan menos de 10 años, yo ya no puedo trasladarme del fondo privado al fondo público. Sí me puedo trasladar, pero mediante una acción judicial. Entonces acá son los argumentos que uno como abogado le presenta al juez para que el juez inaplique o declare ineficaz esa afiliación ese formulario de afiliación
que yo hice con el fondo privado por la falta de transparencia de los mismos. Entonces, primero está el artículo 13 en concordancia con el artículo 271 y 272. Y nos establece que la libertad para escoger el régimen pensional tiene que ser una libertad informada. Una libertad informada no puede ser a ciegas. Y las sanciones que genera la ineficacia de la afiliación y la prohibición de menoscabar esos derechos a la libertad y la dignidad. El de menoscabar, entonces la libertad para escoger el régimen está en el artículo 3, literal B. La sanción de la ineficacia está en el 271. Y la prohibición de menoscabar los derechos y la libertad y la dignidad del trabajador o del afiliado en este caso está en el 272. Está el decreto 6, el decreto ley 663, que es el deber de información a los usuarios financieros, y recordemos que los fondos privados como entidades financieras tienen esa obligación de informar al usuario, y casi nunca lo hacen. Está la ley 1328 del 2009, transparencia e información cierta, suficiente y oportuna del deber del consejo. El decreto 2241, la protección al consumidor financiero del sistema de pensiones. Debe haber una información y un buen consejo, incluso si no le conviene a la persona. Por el deber del buen consejo, el asesor del fondo privado está en la obligación de decirle, venga, si a usted no le conviene estar acá, váyase para tal fondo. Sí, váyase para el fondo público, porque a usted no le conviene estar acá, porque es que es una obligación del deber de información y el buen consejo. Obviamente eso apenas va desde el año 2010. Sin embargo, vea que el decreto ley 663 establece el deber de información a los usuarios financieros desde esa fecha, desde el 93. También está pues en la circular 016 de la Superintendencia Financiera, que es por eso que hacen la doble asesoría al momento de trasladarse. Ineficacia de la afiliación. Entonces, ha sido tratada por la legislación laboral como una sanción cuando el acto contraviene normas de imperativo cumplimiento y orden público, como la Ley 100 del 93, trayendo como consecuencia la carencia de efectos jurídicos del acto. Entonces no se puede ignorar el estudio y la validez del acto jurídico en vista de las consecuencias de la decisión. Entonces, recordemos que eso es un tema ya un poco más de abogados, pero voy a tratar de hacerlo dinámico. Cuando yo celebro antes de celebrar un acto jurídico, al momento de celebrar un acto jurídico, hay unos requisitos de existencia y hay unos requisitos de validez. Entonces, los primeros que yo voy a mirar son los requisitos de existencia del acto jurídico. Y ya después voy a hablar sobre los requisitos de validez del acto jurídico. Pero hay una sentencia de la Corte Constitucional que más adelante las pongo, y es que la Corte Constitucional nos habla de la ineficacia en sentido estricto o pleno del derecho, y establece que esa ineficacia se establece cuando el legislador, por razón cualquiera, ha establecido que el acto jurídico celebrado no va a generar ninguna situación jurídica, ¿cierto? Entonces, si yo celebro ese acto jurídico y por razón alguna el legislador ha establecido que no genera efectos, una vez demostrados, ese acto se genera ineficaz, que nunca nació a la vida jurídica, que es diferente a la nulidad. Cuando empieza este tema de la nulidad de la afiliación, a la ineficacia de la afiliación en el año 2018, la Corte estaba empezando a estudiar los temas planteados y hablaba de nulidad de la afiliación. Ya después, a medida que fue progresando su jurisprudencia, ya no habla de nulidad, sino que habla de ineficacia de la afiliación. Entonces, nuevamente, los postulados, el artículo 48, los derechos constitucionales, la decisión informada por parte de la entidad, no existe manifestación libre y voluntaria por parte del afiliado al momento de afiliarse con el fondo privado cuando no le hacen un parangón, un paralelo entre el fondo privado y el fondo público. Entonces el fondo privado debe dar cuenta clara de cómo documentaron a la persona. Entonces muchas veces los fondos privados al momento de presentar la demanda dicen que solamente existe la ley de transparencia y el buen consejo a partir del año 2009. Sin embargo, los jueces están diciendo que es que a pesar de que exista eso, hay una primera etapa, y esa primera etapa nos habla del deber de información, y le tenían que explicar a la persona cuáles eran las diferencias del fondo privado y del fondo público. Vea que yo acá no les he hecho ningún comparativo matemático entre el fondo privado y el fondo público.
pero por lo menos ya tenemos una idea de cómo es que voy a liquidar mi pensión en el fondo privado y cómo va a liquidar la pensión en el fondo público. De que en el fondo privado se va a tener en cuenta lo que yo tengo ahorrado, entonces hagan un simple ejercicio proyectando su pensión a futuro, proyectando ese dinero acumulado a su futuro, cuánto me dará a mí para ir sacando de esa bolsita mes a mes y cómo es que se liquida la pensión en el fondo privado, en el fondo público, que es independientemente lo que tenga ahorrado, porque yo no ahorré, sino que yo aporté para otra persona, sino que como es un fondo común, se va a tener en cuenta la liquidación en los últimos 10 años de toda la vida laboral. Entonces los fondos privados alegan al momento de presentar la demanda que la transparencia está solamente del año 2009, sin embargo está desde el año 93 conforme el decreto ley C63 del 93. Entonces, información precisa es la que se delimiten los alcances positivos y negativos para la adopción del régimen pensional. O sea, también tienen que explicar de forma, pues como cuando uno va a comprar una caja de cigarrillos, que le dicen que el tabaco es nocivo para la salud, y le ponen a uno ahí una calavera, una cosa, y dice, esto está acá mal, usted ahora sí lo toma. Entonces también, así es el fondo tiene esa obligación, y también con pensiones, venga, es que esta parte de pronto no le sirve a usted, usted así lo toma, pero yo le estoy explicando y estoy siendo sincero con usted al momento que usted afilie, al momento que usted firme, al momento que usted firme esa afiliación con nosotros. Eso nunca lo hicieron. Siempre le hablaron de los pro a las personas, pero nunca le hablaron de los contra. Nunca le dicen a la persona que la mesada pensional varía con el beneficiario. Yo me acuerdo que la otra vez nosotros logramos sacarle la pensión a un señor y ese señor llegó tiempo después y diciendo que le había mermado la mesada pensional. Entonces nosotros, bueno, ¿por qué le mermaron la mesada pensional? Cuando nos pudimos a ver, el señor se casó con una mujer muy joven. Entonces la puso a ella como beneficiaria de la pensión al momento en que él falleciera. Entonces se le recalculó la mesada pensional y se la bajaron. Se está estrenando esposa joven, pues venga a ver que acá también va a estrenar pensión y se la bajamos porque la esposa va a vivir más que usted y mucho rato más, entonces se la tuvieron en cuenta. Entonces hay que mirar ese tema, nunca le dicen eso a la persona, eso nunca se le dice a la persona, pero simplemente dicen que hay una posibilidad de pensionar anticipadamente, pero nunca le dicen cuánto es el mínimo que tiene que tener para poderse pensionar anticipadamente y cuál sería el valor de la mesada pensional para poderse pensionar anticipadamente. Entonces, por eso, vea, tiene que haber lo positivo y lo negativo. Entonces, esto se empezó a manejar desde el año 2008. Permítame, doctor, antes de que continúe, tenemos varias inquietudes de nuestros asociados y van en relación a cómo es que funciona la pensión para profesionales de alto riesgo, para aquellos asociados que son, por ejemplo, radiólogos o que están pues expuestos a ese tipo de radiaciones. La pensión en alto riesgo, sí, la pensión en alto riesgo solamente se da en el fondo público. En el fondo privado no existe pensión de alto riesgo. Y esa pensión de alto riesgo tiene que tener como mínimo 750 semanas cotizadas como alto riesgo. Y a medida que yo voy cotizando semanas de alto riesgo, se me va reduciendo el porcentaje de semanas que tengo que acreditar al momento de yo pensionarme por alto riesgo. Nosotros manejamos acá las pensiones de personas que han trabajado en altas temperaturas. Entonces, primero que todo, tengo que tener las 1300 semanas, ¿cierto? Si no tengo las 1300 semanas, no voy a poder pedir la pensión de alto riesgo. Y tengo que tener 750 semanas cotizadas como mínimo de alto riesgo para poder empezar a tener la reducción de la edad. Entonces, ese tema es bueno para otra explicación porque es un tema que también es complicado porque hay transiciones frente al tema del alto riesgo. Entonces, es importante, doctor Anderson, que los tengamos ahí presente para un tema de alto riesgo, para que hablemos un tema de alto riesgo porque es un tema que se nos genera otras 2 horas hablarlo. Por supuesto, doctor, y vamos a tener la posibilidad de compartir con usted varios espacios. Entonces, ese va a ser como otro temita que vamos a tocar en las próximas semanas. Es Muy bien. importante que lo tengan en cuenta. En el fondo privado no existe alto riesgo, solamente en el fondo público. Hay que cumplir con determinados requisitos para tener derecho a alto riesgo. Muy bien, doctor. Otra pregunta. Nos dice un asociado
perdón, si uno cotiza a Colpensiones 1.365 semanas, le pagan por las 1.350 y se pierden las 15 semanas por encima de los 50, ¿qué pasa en ese caso? Ese es un tema que está en debate en este momento. Que uno dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, nosotros hacemos la fórmula matemática, pero como establece la norma, cada 50 semanas 1.5, entonces las otras que yo por ejemplo coticé 1.315, ¿qué pasa con esas 15 semanas? Esas 15 semanas, obviamente al momento de liquidar la pensión, se le va a tener en cuenta todo lo cotizado, pero la tabla de reemplazo no le va a subir, no le va a subir. Entonces la persona, por ejemplo, yo le digo a la persona que cotice otros 6 meses más para que le suba ese 1.5. O sea, esas otras semanas se perderían. Y en este momento, yo escuché en estos días en un artículo jurídico, en ámbito jurídico, creo que el año pasado, que se presentó una acción, eh, una acción de constitucionalidad para declarar inexequible esa parte de ese artículo para que la gente tenga en cuenta, para que el momento de liquidar la pensión se tenga en cuenta, por ejemplo, las 15 o 20 semanas que cotizó y que no alcanzó a cotizar las 50 adicionales. Esa es más o menos la pregunta, ¿cierto? Sí, Aló, señor, por supuesto. listo. Muy bien, sí. Muy bien, sí. Bueno, seguimos con el tema. Entonces hay una sentencia, a pesar de que el tema de la nulidad de la afiliación comenzó en el año 2008 con una persona que ya estaba pensionada con el fondo privado, y era una persona que estaba en transición. Eh, Me parece que la sentencia más importante, la sentencia hito en ese tema, es la sentencia SL 12-136-2014 del Cidel Pilar Cuello Calderón, con radicación interna 42292 del 3 de septiembre del 2014, porque esta sentencia ya no nos habla de la nulidad de la afiliación, sino que nos habla de la ineficacia de la afiliación y nos establece que no existe una escogencia libre cuando la persona no conoce a ciencia cierta cuáles son las diferencias del fondo privado y el fondo público, y al no existir ese conocimiento o esa libertad informada, se genera la ineficacia de la afiliación. Ya después viene una sentencia muy importante, que es la sentencia del 27 de septiembre de 2017, que es la 19.447 del 2017, que es del doctor Fernando Castillo Cadena. El doctor Fernando Castillo Cadena, que es miembro en ese momento de la Corte Suprema de Justicia Social Laboral, él fue asesor de los fondos privados, de un fondo privado, no me acuerdo cuál es, y él incluso establece que desde la antesala de la afiliación, si a la persona no le conviene afiliarse con el fondo privado, el experto o el asesor del fondo privado está en la obligación de desanimar esa afiliación. Vea pues la responsabilidad que establece esa sentencia. Dice, vea, si usted ve que a esa persona no le conviene que esté afiliado con el fondo privado, está en la obligación de desanimar a ese afiliado lego que no sabe bien qué es lo que va a hacer. Entonces eso nunca pasó. Solamente en algunos pequeños casos ha pasado de que la persona, bueno, ya sí, pero toda esta gente que le falte menos de 10 años y que tenga esas ganas de devolverse, pues, o que conocer cómo sería la pensión en el fondo público, a estas personas, si no tuvieran esa opción, por ejemplo, mañana el doctor que tiene esa posibilidad va a tener esa opción de que le digan, venga, es que es mejor que se pase, no se quede acá. La pensión en el fondo privado acá le va a dar 2 millones de pesos, mientras que en el fondo público va a ser de 4. Pásese, ¿cierto? Entonces, todas estas personas que están en el rango entre los 52 años de edad y 62 años de edad, incluso más, y las mujeres de los 47 años de edad, incluso más, no tuvieran esta oportunidad que va a tener mañana el doctor. Entonces, la Corte ha estudiado esta situación y establecido, venga, este fondo nunca le explicó, o nunca le explicó los beneficios, solamente le explicó los beneficios, pero nunca le explicó lo del fondo privado, lo del fondo público. Y a pesar de haber explicado muy bien los beneficios y la persona sabe cuáles son las características del fondo privado, si no sabe las características del fondo privado, del fondo público, la asesoría fue una asesoría parcializada.
y por tal motivo esa afiliación con el fondo privado queda ineficaz. Y independientemente me haya trasladado yo a varios fondos. Entonces, primero me trasladé a Porvenir, después a Protección, después a Colfond, después a Scandia. No, venga, es que la primera afiliación es la que cuenta. Entonces, con esa afiliación ya derrumbo todas las afiliaciones posteriores. Obviamente hay un salvamento de voto de una de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en la cual habla sobre la convalidación entre los fondos. Sin embargo, hay que mirar bien las características de cada caso en particular para podérsela plantear al juez y determinar si realmente la persona sí conocía a ciencia cierta qué era lo que estaba haciendo o simplemente le venían a endulzar el oído por un lado diciéndole que tenía mejores rendimientos, que se pasara porque la pensión, gracias a esos rendimientos, iba a generar una mejor pensión. Frente al tema de la carga de la prueba, que es un tema complicado. Al principio, cuando presentamos estas demandas, era muy difícil el tema de la carga de la prueba y llamábamos al gerente, llamábamos a los amigos, llamábamos a todo el mundo para que fueran a dar declaraciones allá al juzgado. Pero las sentencias recientes del año 2019 de la Corte Suprema de Justicia, como son negaciones indefinidas que no pueden demostrarse, le traslada la carga de la prueba al fondo privado. Entonces nosotros en la demanda redactamos, no se le informó a la persona en qué consistía el bono pensional, no se le informó a la persona cuánto dinero tenía que tener ahorrado para tener una garantía, una pensión anticipada, no se le informó a la persona, no se le informó a la persona las consecuencias de trasladarse al fondo privado y perder el régimen de transición, no se le informó a la persona que los beneficiarios de ley podían afectar la mesada pensional. Entonces, como es un hecho negativo indefinido y no puede demostrarse, la AFP, al decir sí se le informó, está la posibilidad de acreditar el hecho positivo de la información. Entonces ellos dicen, sí se le informó a esto, acá está la asesoría, acá está cuando le hicimos la proyección de la mesada pensional, acá está cuando le informamos cómo queda la pensión en el fondo privado y cómo le queda la pensión en el fondo público. Y eso no lo tienen, solamente tienen un formulario preimpreso en el cual simplemente está la anotación de que dice que se le informo que he sido asesorado y que escojo esto de manera libre, pero no existe nada más. Entonces, es el fondo, con esa inversión de la carga de la prueba, con el hecho negativo indefinido, que es el que tiene que demostrar que a la persona sí la asesoraron y sí le explicaron y sí le dijeron las diferencias entre el fondo privado y el fondo público y que sí tomó una decisión libre y consciente y sabiendo que era lo que estaba firmando. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo nuevamente del doctor que nos dijo que mañana lo van a asesorar. ¿Qué pasa? Que a él le dicen mañana que en el fondo privado va a quedar peor pensionado que en el fondo público. Entonces me dice, no, vea, es que no me pasé a tiempo y a mí no me asesoraron. Entonces en la demanda presentamos, vea, no lo asesoraron, no le dijeron nada, llega Protección o el fondo en el que esté por venir y llega y dice, no, vea, que si lo asesoramos, vea, acá está. ¿Qué pasa? Que muchas veces podemos ganar ese tipo de proceso porque la norma establece que es al momento de la afiliación, al momento de la afiliación. Y hemos ganado muchos procesos porque Protección sí da una reasesoría, pero no da asesoría al momento de la afiliación. Y acá estamos atacando el momento de la afiliación. Entonces podríamos decirle, venga, que al momento de la afiliación, no, yo no estoy atacando la reasesoría, yo estoy atacando el momento de la afiliación, y a él, a pesar de que lo reasesoraron, al momento de la asesoría, no se le hizo el correspondiente estudio. Obviamente es un poquito más complicado, pero hemos ganado ese tipo de procesos a pesar de existir la reasesoría. Entonces, en términos del artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado le incumbe a quien debió emplearlo. ¿Y quién debió emplearlo? El fondo privado. Entonces, ese responde por una culpa gravísima. Y ello no se agota solamente con traer documentos suscritos, sino que se evidencia de que la asesoría brindada fue suficiente para la persona, lo cual no se satisface únicamente con llevar espacios vacíos del documento de afiliación, sino que existe una evidencia real sobre la información plasmada, sobre las pautas para que adopte una decisión libre y completamente libre. Solamente de todos los casos que hemos manejado, el fondo sí le explicó a la persona cómo iba a ser la pensión en el fondo privado y cómo iba a ser la pensión en el fondo público.
Sin embargo, las reglas de la experiencia y la sana crítica nos dicen a nosotros que una persona no va, no va a tomar una decisión que le afecte económicamente. Entonces, le comentamos al juez y le decimos, vea, señor juez, es que acá tiene que haber un tema que no está del todo completo, porque a pesar de existir la asesoría inicial, esta persona va a tomar la decisión de afiliarse con ellos. Entonces, ¿qué pasaba o qué pasa? Que muchas veces tratan de enredar a las personas con el tema de los rendimientos financieros. Y dicen, no, hágale que en este momento, como no ha generado rendimiento, la pensión va a ser más alta de todas maneras con nosotros por los rendimientos. Quédese acá con nosotros. Y muchas veces esas reasesorías, la gente se quedaba con el fondo privado porque le argumentaban el tema de los rendimientos financieros. Y es un tema que hace que los jueces fallen a favor del afiliado. El alcance del deber de información. El juez está en la obligación de evaluar, o sea, este tema es, el juez tiene que preguntar, muchos jueces no lo hacen lastimosamente, pero el juez tiene la obligación de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico que debía cumplirse, pero sin perder de vista que siempre ha existido ese deber, sino que cada vez se vuelve más complicado. Cada vez el fondo está en la obligación, por eso es que está el tema de la asesoría. Entonces recuerden que yo les estaba hablando de dos etapas, la etapa del deber de información, la segunda etapa del deber de información y el consejo, y el deber de información, el deber consejo y el de la doble asesoría. Podemos hablar de tres etapas, pero el deber de información siempre ha existido. Esta sentencia a la cual quería llegar es la sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia en la cual estudia un tema, un tema de la fuerza, que es uno de los elementos que vicia el consentimiento. Entonces, cuando yo voy a realizar un acto jurídico y estoy actuando por fuerza y un tercero me están amenazando con cualquier tipo de amenaza, pues no necesariamente tiene que ser física, sino una amenaza, entonces hay una fuerza que crea la nulidad de ese acto jurídico, ¿cierto? Que son la fuerza, el error y el dolo. Son los elementos que no de la existencia, sino de la validez del acto jurídico. Para que un acto jurídico sea válido, tiene que estar exento de fuerza, de error y de dolo. Pero para que sea inexistente, tiene que haber unos elementos de la esencia del acto jurídico, y si no existen los elementos de la esencia del acto jurídico, se declara inexistente ese acto jurídico. Entonces, esa sentencia hace un estudio frente al tema de la fuerza. Esa sentencia es tomada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia frente al tema de la ineficacia de la afiliación, a pesar de ser un tema netamente comercial. Entonces dice que la afectación del acto jurídico por la manifestación de la voluntad defectuosa o obstaculizadas por diferentes causas. Entonces comprende la inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa, y la ineficacia en sentido estricto o pleno del derecho. Entonces, la ineficacia de la afiliación. Espera un momentico, esto que... Dame un segundito. Listo. Entonces, vamos acá. Están las sentencias que ya había mencionado, la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia nos habla de la ineficacia de la afiliación, inexistencia del traslado, el acto del traslado existe, existió la voluntad de la afiliación, no faltan elementos de la esencia del contrato, el formulario de afiliación reúne las exigencias legales. Entonces, inexistencia del traslado. El acto del traslado existe. El afiliado manifestó la voluntad de estar con el fondo privado. No falta elementos de la esencia del contrato. El formulario reúne con todas las exigencias. Frente al tema de la nulidad, el afiliado tiene capacidad de contratar. No hay vicios del consentimiento. No hay una causa o un objeto lícito. Entonces todo va muy bien. O sea, no vamos a poder alegar la ineficacia de la afiliación. El formulario del traslado lo suscribe el afiliado. Se radica en la oficina del bono de la administradora de pensiones.
se le dice al régimen de prima media con presión definida que el señor ya no está con ellos, sino que está con nosotros. Entonces el traslado es, hay inoponibilidad del traslado. Pero ¿qué pasa? Que es lo que estábamos hablando ahorita, que es la ineficacia de la afiliación en estricto pleno del derecho. Y entonces se presentan aquellos casos en los cuales la ley, por razones de diferente naturaleza, ha previsto que el acto no debe producir efectos de ninguna naturaleza sin que sea necesario incluso la inexistencia de una declaración judicial. Obviamente toca exponerse en un juez, pero en sentido estricto pleno del derecho, no deberían ni siquiera acudir ante la jurisdicción. Obviamente toca hacerlo porque el fondo privado no va a dejar ir a su afiliado, pero en sentido estricto pleno del derecho y conforme lo consagra la ley 193, si no existe una asesoría completa, la ineficacia se da en sentido estricto pleno del derecho. Entonces, acá volvemos nuevamente. El artículo 13. La selección del régimen es libre y voluntaria por parte del afiliado. Cualquier persona natural o jurídica, vea pues, natural o jurídica, en este caso los fondos privados, que desconozca este derecho de cualquier forma, será acreedor de las sanciones de que trata el inciso primero. El artículo 271 de la presente ley impone multas y consagra la ineficacia del acto jurídico del traslado. La ineficacia del acto jurídico de traslado. La afiliación respectiva quedará sin efectos y podría realizarse nuevamente de forma libre y espontánea por parte del trabajador. Por eso incluso nosotros hemos presentado demandas en las cuales la persona ni siquiera ha estado nunca en el fondo público, sino que simplemente siempre estuvo en el fondo privado, pero nunca se le explicó bien cuáles eran las situaciones y cómo se le engañó a la persona. Y hay un artículo particular de la edición del 93, que es el 271, la afiliación queda sin efectos y la persona puede hacer libremente la afiliación conforme lo consagra el artículo 13 del literal B de la edición del 93. La ineficacia en sentido estricto pleno del derecho, eso lo tomó de la sentencia SL 3464 del 2019, en el cual establece que la afiliación desinformada es la ineficacia, la consecuencia de la afiliación desinformada es la ineficacia o la exclusión de todo efecto jurídico del acto del traslado. Por ese motivo, el acto del cambio del régimen pensional, por transgredir el deber de información, debe abordarse la institución de la ineficacia en sentido estricto y pleno del derecho y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a consecuencias prácticas. Entonces, ¿cuáles son las decisiones del juez? El juez, cuando uno le plantea este tipo de demandas y cuando la persona ya no está en la prohibición legal de trasladarse, entonces el juez tiene que decir que el acto del traslado nunca ocurrió. Entonces es una ineficacia stun. Stun significa desde siempre. Que el acto del traslado no tiene ningún efecto. Que nunca se surtió. Que el afiliado siempre estuvo afiliado en el régimen anterior o que tiene esa libertad de escoger en el que quiera estar. Y que el régimen de transición, si la persona se encontraba en el régimen de transición, continúa intacto. Entonces nosotros estamos presentando, por ejemplo, unas demandas de la gente que está pensionada con el régimen de prima media con presión definida, pero que perdió el régimen de transición por haberse trasladado al fondo privado y volver nuevamente al fondo público, con base en este tipo de demandas. Esta sentencia es una que ha dado mucho revuelo el mes pasado, pues porque es del mes pasado, pero pues no es reciente, en la cual una persona que ya estaba pensionada con el fondo privado le niegan esa posibilidad, la Corte Suprema de Justicia le niega la posibilidad de trasladarse nuevamente al fondo público. Pero es que hay que mirar esta sentencia nos está hablando de un pensionado que se pensionó anticipadamente. Nosotros tenemos negocios acá en los cuales la persona ya está pensionada, pero hay características de cada caso, ¿cierto? Entonces la persona está pensionada con un salario mínimo, sabiendo que puede haber estado pensionado con más de un salario mínimo en el fondo público, que se pensionó a los 60 años. Sin embargo, estamos trabajando ese tipo de procesos. Acá el tema es que la Corte Suprema de Justicia abandona las sentencias del año 2018, del año 2008, que eran sentencias en las cuales la persona ya estaba pensionada, y en el cual establece, primero que todo, que se pensionó anticipadamente desde el año 2018, con la modalidad de retiro programado a cargo de protección, ¿cierto? Cuando se declara ineficacia de la afiliación es posible volver al estado, cuando se declara ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallaren
de no haber existido el traslado. Pero la calidad de pensionado es una situación jurídica ya consolidada, lo dice la Corte, un hecho ya consumado, un estatus jurídico que no es posible de retrotraer. ¿Pero por qué? Porque primero que todo, ya el bono pensional se ha hecho exigible y ya se lo han pasado a la persona o al fondo privado, ¿cierto? Entonces, ya el Ministerio de Hacienda ha emitido el bono pensional. También, obviamente, el capital se empieza en la época, en el momento de desacumulación, entonces el capital ya se está deteriorando en razón del pago de las mesadas. El capital ya ha perdido su integridad, puede resultar afectada a la nación frente al tema de la emisión del bono pensional y después volver a pasar todo ese dinero a Colpensiones. Y obviamente, entonces esa sentencia cierra la puerta y los jueces van a empezar a negar el traslado, pero no de los afiliados, sino de los que están pensionados. Pero nos abre una ventana. Nos dice, bueno, los que están pensionados no se pueden trasladar ya al fondo público. ¿Por qué? Porque es que ya empezó a descapitalizarse la cuenta, ya la nación giró el bono pensional, entonces ya se van a devolver esa plata al seguro, al Colpensiones ya no va a ser lo mismo, por toda esa cantidad de temas que vienen con el tema de la pensión en el fondo privado. Sin embargo, si el pensionado considera que el administrador incumplió su deber de información y por ello sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de los perjuicios a cargo de la administradora, ¿cierto? Entonces, para que la gente lo tenga muy claro, si el pensionado considera que el administrador incumplió su deber de información y por ello sufrió un perjuicio en su cuantía, tiene esa posibilidad de demandar. Esto lo habla la sentencia SL 373 del año 2021. Recuerden, estamos hablando acá del pensionado, no del afiliado. Son dos circunstancias diferentes. Por eso hay pensionado, hay gente que ya tiene la edad. Y yo le he dicho a muchos clientes, espérenme ahí, no se vayan a pensionar todavía con el fondo privado. Yo sé que ya tienen la edad, yo sé que ya tienen las ganas de pensionarse, pero esperemos que termine el proceso para no tener esta situación.